Bien. Bueno, gente, vamos acá. Esto también va a ser parte del examen. Lo que te va a preguntar acá, no es que lo voy a pedir que me dibujen el esquema completo de la fuente, ni mucho menos. Pero sí lo que le voy a preguntar qué es lo que hace cada etapa, por ejemplo. Le voy a decir, protecciones de entrada, le voy a preguntar, por ejemplo, si hay un fusible, si hay un varistor, si hay una resistencia, esta que conocemos como termistor, ¿de acuerdo? Si están ahí, le voy a preguntar eso. Le voy a decir, por ejemplo, le voy a nombrar 4 cosas de acá, de las cuales una no va a ir. Por ejemplo, capaz que le digo, a ver, en las protecciones de entrada tenemos, qué sé yo, un MOSFET, sabemos que no va. Entonces esa va a ser la respuesta incorrecta. Ustedes tienen que marcar la que no va, o al revés. Le muestro 4 incorrectas, le digo marque la correcta. Le voy a elegir una. Entonces, ustedes tienen que ver ahí de cada etapa qué es lo que lleva. Por ejemplo, acá sabemos que un filtro EMC. Hay 2 cosas nada más que llevan los filtros EMC, ¿verdad? Son bobinas y capacitores. Nada más. También va a haber una pregunta referida a eso. Rectificador primario. ¿A qué nos referimos con rectificador primario? ¿A qué frecuencia trabaja? La frecuencia de la red. ¿De acuerdo? Porque ¿qué es lo que hace? Es el puente de diodo que nos convierte los 220 voltios, 110, en lo que después nosotros vamos a utilizar para hacer, digamos, lo que es la etapa de filtrado, para tener los 310 y todo lo demás. Entonces aquí les voy a preguntar también con respecto al rectificador primario, les voy a preguntar, por ejemplo, eso. ¿A qué frecuencia trabaja? Y le voy a dar opciones de frecuencia para que ustedes elijan. Tal vez cuál es la incorrecta o cuál es la correcta. Siempre van a hacer preguntas así básicas de lo que es el funcionamiento de la fuente en sí. No les voy a pedir que hagan un diseño de la fuente. De la posición de factor de potencia no les voy a preguntar porque en la mayoría de las fuentes que vamos a trabajar nosotros no están compensadas, entonces como que no es la parte importante. Pero ustedes saben que es unos cuantos capacitores que se van conectando a medida que la fuente lo va necesitando nada más. ¿Y quién lo controla? El micro. Pero no tiene mucho sentido porque no es algo que lo vamos a ver habitualmente. Y lo que es el filtrado primario, que aquí es donde va el capacitor grande, que ya sabemos que son estos capacitores que están aquí, a la entrada, ¿de acuerdo? Y normalmente suele ir también alguna bobina por ahí, que ya sabemos que son simplemente para eliminar el ripple que estábamos hablando en la clase anterior, que es la oscilación esa cuando se hace el rectificado y el filtrado. Eso vamos a consultar. De aquí, o sea, por ejemplo, la tensión que tiene que tener el capacitor. Yo le voy a preguntar, ¿tiene que ser mayor, menor que tal valor? Ustedes ya saben que si acá trabajamos con 310, ¿de cuánto tiene que ser el capacitor que vamos a utilizar aquí? Más, ¿verdad? Nunca menos. Entonces, esas son preguntas que si a ustedes les parecen sencillas ahora, dicen, es una tontera pregunta, pero si yo las hacía estas mismas preguntas hace un mes atrás, luego tienen problemas la mayoría. Tal vez algunos que ya ha hecho un curso, que ya venía más o menos viendo electrónica por su cuenta, o que ya tiene una capacitación, por otro lado, iba a poder responder. Pero usted fíjense al nivel que ya está. Si bien es cierto, parecen preguntas sencillas, traten de hacerlas a una persona que no tiene mucho conocimiento, que recién está arrancando, e incluso algunos que tienen un conocimiento intermedio fuerte van a ver que lo van a complicar. ¿De acuerdo? O sea, el hecho de que les parezca sencilla a ustedes, la pregunta esta vez, no significa que ustedes hayan aprendido pocas cosas, todo lo contrario.
contrario. Si les parece sencillo es porque no han aprendido bien. Y eso ese es el objetivo del curso, que a ustedes el examen les parezca fácil. Significa que está bien lo que han aprendido y que se ha repetido todas las veces que se haya que repetir para que quede y se fije ese conocimiento. No se ha hecho un vuelo de pájaro como para que, a ver, se ha visto una sola vez y, yo me acuerdo que en la clase tenemos visto eso durante 5 minutos. Bien, ahora fíjense, con respecto al transistor, de la etapa de conmutación, esto se puede llamar etapa de conmutación, etapa de chopeo, también dicen algunos, chopper, es lo mismo, digamos, es una forma de decirlo en inglés. Habíamos dicho que puede ser un MOSFET o puede ser un BJT, ¿de acuerdo? ¿Qué tensión tiene que resistir? Y ya sabemos que tiene que ser la tensión que tenemos en el capacitor, siempre más que esto, ya sea que utilicemos un MOSFET o sea que utilicemos un BJT. Se puede usar uno u otro. ¿De qué va a depender? Del criterio del fabricante. Bien, ¿quién controla ese MOSFET? El microprocesador. Otra pregunta, por ejemplo, ¿quién produce la activación de...? Puede ser así, capaz que no les ponga yo quién produce la activación del MOSFET, porque tal vez no sé MOSFET, pero sí le puedo poner quién produce la activación del elemento conmutador. Si le digo elemento conmutador, hay uno solo, ya sabemos que es el MOSFET o el BJT. Hablar de elemento conmutador estamos hablando de algo ya general, puede ser uno u otro. Ahora con respecto al transformador, otra pregunta que puede ser es si el núcleo tiene que ser laminado, si tiene que ser de ferrite. Este transformador ya sabemos que no puede ser nunca laminado por la frecuencia en la que trabajamos, siempre va a ser de ferrite, ¿de acuerdo? Otra pregunta es si puede ser un transformador así, de 4 patitas o puede tener más. ¿De qué va a depender eso? De la cantidad de salida o si la entrada, por ejemplo, puede ser con punto medio también. La mayoría de las fuentes switching usan un transformador con punto medio. ¿Por qué? Porque se utilizan, ¿se acuerdan de cuál era? El TL494, que este daba una salida para push-pull, una para arriba y la otra para abajo. Entonces me simulaba una continua mejor que un micro más chiquitito como el 75, que simplemente producía una sola. A fines prácticos, uno se utilizará una fuente de mejor calidad y el otro una fuente más económica. Es mucho más barato el que produce una sola salida que el que produce dos. Y bueno, y después vamos con el rectificador secundario. ¿Se pueden poner diodos comunes? Una pregunta de examen, por ejemplo. ¿Se pueden poner diodos comunes aquí a la salida? Tiene que ser de alta frecuencia. No importa si tiene la forma de un diodo único o si el encapsulado ese que poníamos nosotros es diodo doble. Como sea, tiene que ser diodo rápido. No puede ser diodo común. ¿De acuerdo? Tiene que ser un diodo Schottky, un ultrafast, como ustedes quieran llamar, pero rápido, no un diodo común. Y por último, bueno, el filtro ya de la salida, que sabemos que son las bobinitas estas que vemos acá, una fuentecita ya al final, ven las bobinitas y los filtros de salida. También, bueno, ahí puede haber una pregunta sobre qué tipo de capacitores se utilizan, cuestiones así. ¿De acuerdo? Nada más. O sea que sabemos qué capacitores se utilizan ahí, ¿verdad? Son los capacitores electrolíticos. Entonces, fíjense que lo que va a hacer el examen de esto no va a ser complicado. Y sobre el autoacoplador también puede haber alguna pregunta. Y sobre el TL431 también.
TL431 lo que más se le va a preguntar es, por ejemplo, cuál es la tensión de referencia, y le voy a dar 5 voltajes, 4 voltajes diferentes para que ustedes elijan el correcto. Ustedes saben ya cuál es la tensión de referencia del TL431. Se las recuerdo, para que mañana estén fresquitos, 2,5 voltios. Tienen que ir a medir ciego eso ustedes. Si no da eso, algo está mal. El divisor resistivo, algo está mal. Que es lo que yo te comentaba hoy día de 20.000 pesos por medir eso. La ganancia. Para que ustedes tengan idea. Una máquina que corta hierro. Les comento para que ustedes vean cómo había un tipo que me llama metalúrgica, me dice la máquina que me corta el hierro, me dice, está andando mal. Por ahí lo bien que está cortando, deja de andar, empieza a cortar de nuevo, hace cualquier cosa. Y le digo, ¿te ha llamado al servicio técnico que te lo vea? Sí, dice, tienen que llevar la plaqueta, que la tienen que revisar en el laboratorio, que lo más probable es que se problema la plaqueta y me tengan que dar una rueda. Y sí, le digo, es lógico que el problema es la plaqueta, le digo. No hay otra, le digo, no hay otra posibilidad. Porque, a ver, el motor no se comanda solo, ¿verdad? El motor de la sensitiva que va cortando automáticamente, que baja, los adaptadores de neumáticos tampoco se comandan solo. Tiene que haber una sola plaqueta que sea todo. Y voy, veo cómo era la máquina y está un chiche, la verdad, hermosa. Tiene un montón de planos de reja, es una máquina para hacer reja. Tiene un montón de planos de reja. Entonces ustedes, por ejemplo, eligen la reja colonial número 3. Por decir, viene el cliente y dice, me gusta esta, colonial número 3. Bueno, ¿de qué medida la quiere? Y la quiero de 2 metros por, qué sé yo, 1,50 m. Entonces él pone 2 metros por 1,50 m y la máquina sola corta los segmentos de hierro de la medida que tiene que cortarse para soldar. Sola. Entonces entra la barra de hierro y la máquina corta 16 tramos, ponele de tanto, 18 tramos de tanto, y al final de la programación ya están todos los hierros para que vos directamente vayas y sueltes de la medida exacta, sin desperdicio de un centímetro de hierro. Ni la viruta prácticamente se desperdicia. Imagínate lo que es la maquinita esa. Entonces me dice el tipo, claro, tengo que estar cortando a mano, y es un embolio, no se puede. Entonces me voy a ver, y sí, es verdad, la máquina arrancaba, y de lo bien que estaba, empezaba a hacer cualquier cosa, se reiniciaba. ¿Qué origen es la máquina? China. Y bueno, me voy a ver, miro, y digo, esto claramente es un problema de fuente. Está variando la tensión que le llega al micro y el micro se protege. Le llegan más de 5 voltios, entonces el micro o menos. Entonces empiezo a ver, mido, primero desconecto todo en vacío, la resistencia, todo, había un TL431 ahí, los capacitores perfectos, los de salida. Digo, ya se está complicando la cuestión aquí, ¿no? Entonces ya estaba echando por echar la culpa al integradito. Y digo, pero no puede ser el integrado, porque si está andando bien al principio, no es que falle. Es raro que falle una vez que empieza a andar. Entonces empiezo a ver que era el problema, y era una resistencia que se ve que en algún momento esa resistencia o ha recibido humedad o alguna viruta de hierro o algo, que la debe haber cortocircuitado a la resistencia o algo que ha hecho que se desvalorice, pero se desvalorizaba cuando se calentaba. Entonces, cuando estaba andando en vacío, todo bien. Al cabo de unos minutos, empezaba el problema, digamos, con la resistencia. Entonces, claro, y ahí existe algo que estaría bueno que un día se pongan a pulillar, que es la cámara termográfica. La cámara termográfica es una camarita, así como la del celular, que ustedes la ponen sobre la plaqueta y ven los elementos que están calientes. Entonces, si hay algo que está más caliente de lo normal, le va a aparecer ahí de un color distinto y van a ver. En este caso, la cámara termográfica era esta. Entonces, toco más o menos la resistencia que yo veía que estaba sospechosamente descolorida, y justo había una. ¿Y cuál era? La resistencia de la realimentación del TL431 para el voltaje del micro. Mira.
tele 4 de enero porque una fuente que alimentaba varias cosas. Y en esa parte estaba el problema. Entonces era una resistencia HMD. ¿Cómo hago yo para desoldarla y ver el valor? Imposible prácticamente. No se notaba. Estaba borrado el numerito porque esta tiene escrito este número. Por ejemplo, 103. Dice el numerito ahí. 103 yo tengo que ver y escala la tendencia, ¿verdad? Bueno, en este caso estaba, no se veía. Entonces, ¿qué hice? Saqué más o menos, calculé, teniendo la otra referencia, puse un preset, me empecé a ajustar hasta llegar al valor que indicaba ahí la plaqueta, que eran los 5 voltios para alimentar el micro. Lo dejo, le digo, vuelvo una semana, probala, le digo, vuelvo una semana a ver qué onda. Hasta el día de hoy sigue ganando. Entonces, cuando me dice, ¿cuánto va a cobrar? Y le digo, pues son mis amigos, te voy a cobrar, le digo, solamente necesito una reja, le digo, para vender en el taller. Pues sale como 20 lucas eso, me dice, una reja así. Y bueno, ¿cuánto crees que sale? Le digo, lo que yo acabo de hacer. O sea, era joda, ¿no? O sea, el vago siempre le iba a hacer la reja, pero me estaba verdugueando en joda, me dice. Pero escúchame, dice, vos, por cambiar esa cosita, me estás cobrando 20 lucas. No, le digo, te estoy cobrando, le digo, por los carnavales que no he ido a bailar, le digo, por la fiesta que no paso con mi familia, le digo, por la joda que me perdió para estudiar para poder cambiar esa cosita. Se mataba de risa y este vago me dice, sí, ¿verdad? Entonces eso es lo que se cobra, ¿entendés? No es... O sea, las veces que tengo que ir a la facultad, la gamba o bajo el agua, me alcanzaba para el boleto y bueno, todo eso se cobra. O sea, el conocimiento que ustedes adquieren aquí, eso usted lo tiene que hacer valer, obviamente. De caso, bueno, a mi amigo, si yo hubiese, le iba a hacer la gran Freddy. ¿Cuál es la gran Freddy? A ver, Freddy lo sabe. No, si no hubiese sido mi amigo, si hubiese un tipo que quiero ganar guita, así inescrupulosamente le hubiese dicho, no, bueno, mire, como le he dicho al servicio, aunque lleva la plaqueta, el servicio ya sabía cuál era el problema. Tengo que llevar la plaqueta, la tengo que controlar al laboratorio, voy, le cambio la resistencia, me tomo un mate, lo tengo en maceración una semana, lo hago, para que se vaya ablandando, mientras tanto lo voy llamando, dando la noticia nefasta, ¿viste? Y de repente, milagrosamente, le he arreglado la plaqueta. Mirá, he conseguido un componente justo de China, me está llegando el lunes, lo voy a cambiar y te digo qué pasa. Mentira. Pero así te hacen. Entonces llega el vago, mirá, si no te la reparo yo, no te la repara nadie, loco. A ver, probá. Y era una resistencia que cambió el vago. Pero te haces todo el teatro, te haces todo el circo, todo el marketing para poder cobrarte después. ¿Cuánto te va a cobrar? Bueno, a ver, ¿cuánto vale la máquina nueva? ¿Cuánto sale la plaqueta nueva? Le pregunto, ¿cuánto crees que vale la plaqueta? No, si ya me han dicho. Sale, dice, 250.000 pesos y como yo soy cliente me van a hacer un 20% de descuento. Dice, ya le había comprado ella la máquina. Bueno, le digo, se acabó. ¿Cuánto te iban a cobrar? Le digo, porque te iban a cobrar eso. Y más la mano de obra, instalación, visita, todo lo más. Los viáticos. Pasaje de chino. Claro. Entonces vos, ahora, date una idea. Cambiar una resistencia en una fuente de un equipo que vale 14 millones de dólares. O cambiar una resistencia en un equipo que vale, que lo que he comprado allá, digamos, en el bajo, y me sale, que son 50 pesos, la fuentecita. El trabajo es el mismo. Pero ¿cuánto van a cobrar ustedes? ¿Lo mismo? Pero fíjense que el conocimiento para resolver este problema en ambos es el mismo. Pero no así lo que ustedes pueden llegar a ganar arreglando una fuentecita de esta económica a lo que pueden ganar sacando una resistencia y poniendo de un equipo que vale una fortuna. Encima un equipo que está produciendo, que si se para, deja de producir. Entonces el tipo te decís, sí, te pago. Pero solucionas vos, te pago. Es alto el lucro cesante. Exactamente, es altísimo el lucro cesante. Entonces cada minuto que esté parado ese equipo es una pérdida que el tipo no está dispuesto a afrontar. Y capaz que con una hora de producción, si vos le solucionás, te soluciona el problema a vos también. Una hora de producción de este equipo vale mucho equipo. Pero eso es lo que ustedes quiero que vean, que lo que ustedes están aprendiendo acá no solamente le va a servir para lo que es la parte
en lo que es el casino, sino en general. Si ustedes tienen la posibilidad de preparar un equipo de esto, van a ver la diferencia. Sí. Capaz que con un solo trabajo de eso ganan todo lo que ganan en un mes. Hay gente que va a decir, pero vos me estás cobrando, por cambiando de residencia, me estás cobrando 20 lucas. Sí. Porque hay que saber cuál residencia es la que está fallando. ¿Por qué han venido 3, 4 personas antes y no te han podido solucionar? Y estamos hablando, miren, fíjense que muchas veces los servicios técnicos, lamentablemente, no tienen la información necesaria porque, no sé, a vos, Freddy, seguramente te ha pasado, que muchas veces no te mandan lo de la fábrica, la info, entonces vos te tenés que dar vuelta, te ponen el servicio técnico de nombre, ¿visto? Y vos decís, a ver, ¿cómo hago yo para solucionar el problema de la plaqueta? Y te va a decir cambiar. Pero hasta que te mandan la plaqueta de Buenos Aires, escúchame, el tipo te está pateando la puerta, ya está con la bomba molotov en la mano, así listo para quemarte, ¿entendés? Todo está lleno. ¿Cómo haces para solucionar esto? Y encima te dice, no, mira, lo que pasa es que justo Alberto me ha dicho que no puedo meter las plaquetas, además 3 meses. Y te va a decir, sí, pues yo creo que está 3 meses y la ahorro porque estoy pagando encima, voy por la cuarta cuota. Y se te maneja un quilombo. O sea, eso es lo que usted tiene que entender, que muchas veces los servicios técnicos también están atados mal. Y muchas veces lo que hacen es no tienen la información, o muchas veces hay algunos que son vivos y se quieren navegar, digamos, y tener, digamos, por encima de lo que les corresponde, tener una ganancia extra. Pasa. Así como hay gente honesta, también hay gente deshonesta. Y con lo que devuelve, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, fíjese que en este caso la solución ha sido sencilla. ¿Pero por qué ha sido sencilla? Porque no sabía dónde buscar la falla. Ahora, si yo me ponía a cambiar las 17.000 resistencias de montaje superficial que tenía sus plaquetas, no iba a terminar nunca, todo iba a estar cambiando. Y te aseguro que iba a cambiar todas menos esta. Dice la ley de Murphy que cuando uno cambia todas las piezas, justo va a cambiar la que no está fallada, va a cambiar toda la que está bien. Bueno, entonces, ese es el tema, ese es el análisis que ustedes tienen que hacer cuando ven una fuente. Las fuentes son todas iguales, pueden tener más protecciones, pueden tener más cosas, pero el funcionamiento es el mismo. El funcionamiento es básico. Puede tener más cosas de calidad, sí. Puede tener menos cosas de calidad, sí. Puede tener más protecciones, sí. Puede ser más sencillo el diseño, sí. Pero lo que es el principio de funcionamiento con este diagrama de bloques se lo define perfectamente, para todas, de la económica hasta la más cara. Ahora, volvamos al autoacoplador. ¿Qué pasa si el autoacoplador, por ejemplo, se me quema el diodito este LED? ¿Cómo lo mido? Igual que un diodo. Si no da continuidad para un lado y da para el otro, está perfecto. Y en el caso que no dé para ninguno de los dos, o dé para los dos, está mal. Hay una sola posibilidad que esté bien, ¿verdad? Esa es una falla muy común, que ese LED se daña. Otra falla muy común es que la salida del autoacoplador se ponga en corto. Entonces, ¿qué va a medir si está en cortocircuito? Como si fuese directamente un alambre, ¿verdad? Como que toque las dos puntas del techo. Esa es la falla más común del autoacoplador. Y por último, aquí tenemos acá su majestad del micro. Por ejemplo, salvo que tengamos un osciloscopio, difícilmente vamos a poder entender o poder ver la forma de onda que tiene la salida. Pero sin embargo, habíamos dicho que con un simple tester con frecuencímetro, nosotros podíamos hacer lo siguiente: medir la frecuencia que vamos a tener a la salida de quién, del elemento conmutador, ya sea el MOSFET o el BJT, con respecto a masa, y listo. Ya podemos saber. Entonces, ¿puedo medir la oscilación con un tester con frecuencímetro? Sí. Y si no tengo un tester con frecuencímetro, ¿qué armábamos? ¿Se acuerdan? Un capacitor en serie, una resistencia
un neoncito y listo el pollo. Y solucionó el problema. Si había alterna, o sea, variación de frecuencia, el capacitor se comportaba como un cortocircuito y había, ¿qué cosa? Luz en el neón. Y si había continuo, o sea que estaba quieta la cuestión, el capacitor era un circuito abierto. Por lo tanto, no había luz en el neón, salvo un instante nada más. Así de fácil. Si no tengo la herramienta, la puedo fabricar. Es muy sencillo, baratísimo, con componentes reciclados incluso. Pero del micro lo que más se le va a consultar es el tema del duty. O sea, ¿qué es lo que más nos interesa? El duty. Porque si no está presente el duty, la fuente no va a dar absolutamente nada. Entonces, se le va a preguntar eso, el duty. Ayer hemos dicho, ¿qué pasa si yo tengo la fuente conectada a la mitad de la tensión? A la mitad de la carga, perdón. A la mitad de su capacidad de carga. ¿De cuánto va a ser el duty? La mitad de la Así es fácil la respuesta. Parece redundante, pero es así. ¿Cuánto es el máximo? ¿El mínimo? Entonces, si el duty puede variar entre un 2 y un 98 y yo lo tengo a la mitad, ¿de cuánto va a ser? 98 sobre 2, el máximo sobre 2. Y si la tengo conectada a una cuarta parte, 98 sobre 4. Y si la tengo a una tercera parte, y si la tengo en vacío, ya está la respuesta, un 2%. Y si la tengo a plena carga, no puede ser nunca un 100 porque no teníamos un continuo, sería un 98%. Fíjense cómo las respuestas para el examen salen del simple análisis de las cosas que hemos visto en clase y van a ser para que ustedes usen la lógica, no, ni siquiera tengan que usar una calculadora. Y si hago un cálculo, va a ser un cálculo sencillo para que se lo pueda hacer mental. Por ejemplo, algo de la ley de Ohm. Yo le puedo decir, por ejemplo, si tengo una tensión de tanto y tengo una resistencia de tanto, ¿cuál es la corriente que circula por el circuito? Entonces tienen que aplicar la ley de Ohm y lo que da valores para que sea fácil, valores enteros, pues no sea problemático. Lo mismo va a pasar con la potencia. Para que ustedes, por ejemplo, les digo, a ver, hagan un cálculo de potencia. ¿Cuál es la potencia que consume la resistencia tanto? Y tengo como dato, qué sé yo, la corriente que circula por ahí y el valor de la resistencia. Entonces ahí tienen que hacerla fácil ustedes. Con respecto a eso, que la mayoría por ahí sí que me ayudará un poco, ustedes lo que tienen que acordarse siempre es de la viva, la reina Isabel. Y de la otra, ¿se acuerdan cómo era? Producto bruto interno, y era tan bruto que es con B corta. Era tan bruto que lo he escrito con B corta. Así era la regla mnemotécnica para que no se olviden de esto. Fíjense, si a mí me piden que calcule la potencia de una resistencia, ¿no? Y me dan el valor de la resistencia y me dan el valor de la corriente, yo cuando quiera aplicar acá para hacer el cálculo de la potencia, hay algo que me está faltando. O sea, no tengo qué cosa. La tensión. ¿Yo qué dato tengo? La resistencia. Pero yo puedo reemplazar de esta fórmula la tensión de ahí abajo, que es la que necesito. A ver, yo quiero calcular la potencia, ¿cómo sería? Entonces, estos son los datos que tengo. Entonces, B es igual a B por I. Ahora fíjense. ¿Yo tengo B? No. ¿Tengo I? Sí. Bueno, pero B ¿de dónde lo puedo obtener? De acá. O sea, B me va a quedar igual a R por I por B por I.
por I. B es igual. Entonces ya está. Claro. Y si lo quiero poner adelante, estaríamos hablando de I cuadrado por L. Y así puedo hacer con cualquiera de las otras. La que me falte aquí, ¿de dónde la obtengo? De la otra. Vamos a hacer al revés, ahora me falta la I. Si me dan, por ejemplo, el valor de la resistencia y la B, la tensión, ¿qué me estaría faltando? La I. Entonces acá, ahora el reemplazo sería B por B, o sea, lo que me falta acá lo puedo obtener de la otra. Reemplazo el valor. Y si hago lo siguiente, bueno, no me gusta esta fórmula. Entonces, a ver, si como la puedo calcular directamente a la B, la calculo y después hago con el valor numérico, ningún problema, perfecto. Yo puedo hacer lo siguiente, bueno, primero calculo B. Bueno, listo, calculo B. Vamos a dar un ejemplo práctico, por ejemplo. Yo tengo acá 1 ampere, acá tengo 3 voltios y aquí tengo una resistencia que no conozco, por ejemplo. Vamos a dar un ejemplo práctico. ¿Qué me dice la primera ley? Igual a D por I. Entonces, quiero conocer el valor de R, tengo que hacer B sobre I. Y bueno, ¿cuánto vale B? 3. ¿Cuánto vale I? 1. Entonces sería 3. Puedo hacer directamente el cálculo. Y si ahora me piden la potencia, bueno, como yo ya hice el cálculo primero, ya voy con ese valor directamente. No hago la fórmula. Por ejemplo, si vamos a dar el ejemplo este. Ahora vamos a hacer que nos den, así como en el primer ejemplo, ¿ves? Que nos hayan dado R y, bueno, en este ejemplo, R y B. Sería este. Yo puedo usar B cuadrado sobre R o puedo decir lo siguiente. Bueno, a ver, me pide que calcule la potencia que hay acá. Tengo el valor de I, tengo el valor de R. Bueno, calculo B directamente. ¿Cuánto me va a dar B? 3. Entonces ya lo calculé. Y ahora, como ya tengo el valor de I, 3 por igual a 3. O sea, puedo hacer lo mismo, hacerlo el cálculo numérico primero y después hacer el otro cálculo, o puedo hacer directamente esto, que sería exactamente lo mismo, porque fíjense, ¿cuánto vale B? 3. ¿Cuánto vale R? 3. No lo mismo. O sea, cómo lo hagan no importa, la que sea más fácil para ustedes. ¿Quieren calcular B numéricamente y después reemplazarlo? ¿O quieren hacer la ecuación reemplazando y después hacer el cálculo al final? Da lo mismo. La que a ustedes les resulte más fácil. Generalmente, esta, hacer el cálculo primero, es más fácil porque ustedes no se confunden. Si yo le doy, por ejemplo, R y B, vamos a hacer R y I como en el primer caso. Le doy R y I y le pido que calcule la potencia. Entonces, P es igual B por I. Pero yo tengo como dato R. Y tengo como dato I. Puedo utilizar la fórmula directamente o puedo decir, bueno,
Entonces, ¿qué es lo que me está faltando? ¿De dónde la saco? Entonces, hago primero el cálculo. B es igual a R, que sería por I, que sería 1 ampere. Entonces, por lo tanto, ahora ya puedo hacer el cálculo. ¿Cuánto vale B? 3. ¿Cuánto vale I? 1. ¿Y cuánto me va a total? 3. O puedo usar la que decía recién el compañero, I cuadrado por R. 1 al cuadrado por 3 es igual a 3. Como a ustedes les resulte más fácil, el resultado siempre va a ser el mismo. Para que no se arme el lío, generalmente el mejor es este. Calcular por separado lo que me falta y después lo utilizo. Eligen ustedes, no importa, da igual. Lo pueden hacer todo de una sola vez o lo pueden hacer por partes. Las que les resulte más cómodo, si ya se memorizan B cuadrado sobre R y cuadrado por R, la memorizan, ya está, es fácil. Porque fíjense, si a mí me dan esta fórmula, ¿que no? ¿Cuál voy a utilizar? Tengo I y tengo R. Para calcular la potencia, ¿cuál voy a utilizar? I cuadrado por R, ¿verdad? Si ya me la memoricé. Y si tengo al revés, tengo B y tengo R, B cuadrado sobre R, porque ya me la memoricé. Es fácil. Si no me la memorizo, si no me la acuerdo, voy a las reglas y obtengo por un lado una, por un lado la otra y listo, ya hago el cálculo. Como les resulte más sencillo. Bien. ¿Alguna consultita con respecto a los fuentes? ¿O alguna consulta en general? Ya saben que van a hacer ¿cuántas preguntas? 25. Con 4. de las cuales una va a ser la correcta. Ahora, fíjense lo siguiente. Si yo les pregunto, por ejemplo, un transformador, una fuente, una step, ya sea up down, y le pregunto a un inversor, ¿qué clase de convertidor es este? ¿Qué convierte aquí? No. ¿El transformador qué es? Un transformador, ¿qué es? Un transformador es alterna. ¿Y qué tengo a la salida del transformador? Una fuente Alterna continua. AC. ¿Y qué tengo a la salida? DC. DC. Una step. ¿Qué tengo a la entrada? DC. Y a la salida, lo mismo. DC. Y por último, faltaría la última combinación. El inversor DC a AC. O sea, inverso de la fuente. Bien. Esta es otra pregunta de examen. Yo le voy a poner cualquiera de ellos y le voy a preguntar qué tipo de convertidor y le voy a poner las 4 ejemplos. Y ustedes me digan cuál es el correcto. Por ejemplo, yo le voy a preguntar una fuente o un step down o un inversor o un transformador, ¿qué tipo de convertidor es? Y le voy a poner. Hace, capaz que no en el orden,
Pero para que ustedes lo reconozcan nada más, pongan el tilde A, tiki, listo, sigamos. Ahora fíjense algo importante. Todo va a depender de dónde yo tome las cuestiones y dónde tome la medición. Voy a ver si es un convertidor de un tipo de otro. Esto ya rapidito así y ya terminamos. Esto no va a analizarlo, pero les quiero mostrar. Supongo que yo tengo acá AC y tengo el transformador. Si yo tomo ahí la medición, ¿qué tengo? Un convertidor AC-AC. Si yo paso el diodo, ¿qué tengo acá? Continua. O sea que ahora si yo tomo la medición acá tengo un convertidor AC a DC. Y si ahora vuelvo a tener un elemento de chopper, por ejemplo, acá, y tengo vamos a hacerlo así, y tengo una bobinita nuevamente, ¿qué tengo acá? Continua. No. Fíjate que es una continua pulsante, no es una continua pura ya. Pero y si lo tomo y si lo hago, mira cómo cambio, ¿no? Y si lo hago con un punto medio, y acá pongo un MOSFET que controla esta parte, otro MOSFET que controla esta parte, y acá mi bobina secundaria. ¿Qué tengo aquí ahora? Una simulación de una alterna, ¿no? Sí. O sea que, fíjate, ahí que tengo un convertidor, otra vez a C, nada más que a otra frecuencia y otra magnitud. Y si ahora vuelvo a rectificar, Ya está molestando y ya está molestando. o sea, fíjate que cómo voy, Si uno lo puede decir, o sea, cómo, va. claro, voy haciendo, a medida que yo tomo en determinado momento, yo elijo si voy a tener. Ahora, supongamos que yo digo, bueno, yo quiero tomar desde acá. O sea, Miren la que está así, miren. claro, mira, esa continua, claro, cualquier fuente. Si digo, en vez de la continua voy a poner una batería. Tengo esto, tengo la alterna, y quiero que sea de 220. ¿Qué tengo? Un inversor. O sea que el mismo circuito para una fuente se puede usar para un step up, para un step down, para un inversor. O sea, el mismo circuito, el mismo controlador que se usa para una fuente, el TL494, por ejemplo, cualquiera, se puede usar para todo lo demás. Todo va a depender de dónde yo tome la medición. Si yo entro con AC a través de un transformador y hago todo el circuito, bueno, será una fuente. Y si entro de una batería, o sea, considerando que ya tengo la continua acá, entonces, pero en vez de poner un transformador reductor, pongo un elevador y tengo los 220, 50 Hz, tengo un inversor. Y si quiero tener DC a DC, y bueno, vuelvo otra vez a rectificar y a filtrar y vuelvo a tener DC. O sea que a medida que yo voy agregando etapas o sacando etapas, voy pasando de una fuente a cualquiera de las otras cosas que quiera, o de un inversor a una fuente, o lo que me ocurra bien, o un step down, un step up. O sea que todo se puede hacer con el mismo circuito, con el mismo integrado. O sea que todo lo que ustedes están viendo, por eso les decía, ustedes aprenden a ver, a separar fuentes y aprenden a reparar todo lo demás. Porque es lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿En qué cambia? ¿Dónde yo tomo la medición, ¿verdad? A partir de dónde le digo que empiece. Para controlar estos MOSFET en un inversor, voy a usar el mismo circuito integrado que el de la fuente. Sí, en el ejemplo que hemos visto usábamos el TL494, que es lo mismo que
que es 7500, que vienen en las fuentes de... O sea que yo puedo agarrar una fuente de esta y hacer un inversor. Sí. ¿Puedo reciclar una fuente de esta y hacer un inversor? Sí, sin ningún problema. O puedo agarrar una fuente de esta y hacer una fuente step up, una fuente step down. Sí. ¿Con el mismo circuito? Sí. ¿O puedo hacer otra fuente que en vez de 12 voltios me entregue 16? Sí. ¿Y puedo usar el mismo transformador incluso? Sí. ¿Sacándole una vuelta o agregándole una vuelta? Sí. Entonces cuando ustedes empiecen a ver estas fuentes que antes las tiraban, ahora las empiezan a ver como oro en polvo en función de las cosas que pueden llegar a hacer. Ya el precio nomás. ¿Cuánto sale un cooler? Un cooler, por ejemplo, un cooler de 12x12 como el que traen algunos. 600 mangos. 12x12. Y el más chiquito, el de 80x80, 400 pesos. Ah, mira, güey, yo lo estaba tirando. Agarraba y no anda la fuente y la tiraba. Ah, mira, güey. ¿Y cuánto salen los MJE 15007? 300 mangos cada uno, lleva 2. Y si lleva el 13, como las gamer o la mejor calidad que llevan el MJE 13009, eso vale 400 pesos cada. O sea que tengo 800 pesos en dos cosas ahí. Sí. Y los puedes utilizar para hacer un amplificador de audio perfectamente y te va a sonar hermoso. O sea, miren todas las cosas que se pueden obtener de una fuente y que por ahí usted ve que van a parar a la basura. Si se puede aprovechar, si ustedes encuentran la forma de aprovechar una fuente, se puede hacer una muy buena guita con los circuitos que desarrollen a partir de eso, de chatarra, de scrap. Desarrollen un circuito a partir de una fuente que usted quiera, que tenga una salida comercial, por más que sea una tontera. Y traten de desarrollar un proyecto a partir del reciclado de fuentes. Y van a ver que está bueno. Hay muchas cosas para hacer. Y fuentes van a conseguir patadas. Todo el mundo las tira. ¿Qué hacen los que no tienen idea electrónica? Para vender el aluminio, van a sacar el cobre de los cables. Algo de guita van a sacar, pero ustedes tienen la posibilidad con el conocimiento de sacar mucho más. De crear algo nuevo. De crear algo nuevo que les sirva incluso a su casa, que puedan vender. ¿Puedo hacer cargadores de batería? Sí. Perfecto y hermoso, con fuentes recicladas. Hasta el gabinete les va a servir. Hasta el cooler les va a servir. Tienen todo prácticamente con fuentes rotas. Y externo, o sea. Maravilloso lo que pueden hacer. Bueno, ¿listo gente? Vamos a descansar más. Y mañana si viene el día. ¿A dónde estamos los hijos? Mañana sí, el gatito.